Comenzamos analizando, por lo tanto, las fuentes de una investigación. Tenemos en cuenta algunas fuentes, algunos elementos, pero el día de hoy vamos a ver una aproximación a los conceptos de historia, cultura y trabajo. Para lo cual les voy a pedir sobre todo su colaboración tomando en cuenta estos conceptos que son, no sé cómo decirlo, básicos para comprender todos los elementos de la historia. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta perspectiva. Ya, ¿cuál es nuestro tema? Se llama una aproximación a los conceptos de historia, cultura y trabajo. Por lo tanto, vamos a irnos preguntando, ¿qué entendemos por esto de historia, cultura y trabajo? ¿Qué será historia? ¿Qué es cultura? ¿Qué es trabajo? Un poco esto ya hemos estado nosotros revisando, pero sí es importante recapitular para entender algunos elementos. Partamos del concepto historia. ¿Qué era la historia? ¿Cómo la definíamos? ¿Cómo entendemos historia? A ver, ayúdeme, Ariana. ¿Cómo entendemos historia? Le entendemos que es el conocimiento del pasado, que es un conocimiento que deja huellas. Ya. Partamos de ahí. Deme un ratito, Ariana, perdón que le interrumpa. Partamos de ahí. Los seres humanos dejamos huellas en el tiempo. A estas huellas les llamamos propiamente fuentes. A estas huellas en el tiempo le llamamos nosotros fuentes. Esas fuentes de la historia son las que nos dan los datos principales para entenderla. Ahora, vamos a ir viendo con estos dos conceptos complementarios que realmente entonces entendemos propiamente por la historia para que se comprenda. Vamos a ver cultura y trabajo. Partamos del concepto trabajo, a ver si se nos hace más sencillo. ¿Qué es el trabajo? ¿Es lo que yo hago para no morirme de hambre? En parte sí, pero ¿qué es el trabajo? ¿Cómo lo definimos? Si recordamos el Paleolítico, por ejemplo, ¿qué es el trabajo? En el Paleolítico. A ver, trabajo. ¿Cómo podemos definir trabajo? ¿Cómo definiría usted, Abigail, el concepto de trabajo? ¿Cómo definiría el trabajo? Algo que nos gusta hacer. Sí, bueno, algo que nos gusta hacer. En parte el trabajo es algo que nos gusta hacer. Tiene que ver con el gusto y eso va generando cultura. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ¿qué más, Sebastián, es el trabajo? Hello. Ahí le escucho. ¿Sí? Ahí le escucho. Hable. No lo escucho, pero si usted me escucha, el trabajo también puede ser actividad física, ¿no? Momento de realizar una actividad. El ejercicio. Bueno, No entiendo, bueno, no le escucho. O sea, yo sí me escucha, ¿no? Ya. bueno, no hay problema. Ok, no hay problema.
Vamos a ver qué más nos dice Alondra. ¿Qué es el trabajo? No se esconda. Puede ser algo que se realiza en la vida cotidiana. Híjole, esa definición de filosófica la suya. Sea más específica un poquito más. Lo que quise decir es que lo que de pronto realizamos la mayoría del tiempo en la vida, o sea, después de estudiar, uno siga trabajando. Nos toca estudiar, ya por ahí ya le dije, ya nos toca estudiar. Dylan dice para la supervivencia, sobrevivir. Bueno, lo que nos toca hacer. Bueno, espero que de aquí a que ya vayan a la universidad no les toque seguir una carrera que no les guste. Pero bueno, vamos con eso. Si hablamos de la supervivencia, de la sobrevivencia y en general que el ser humano solo puede generar la realidad o cambiar la realidad a través de su trabajo, entonces entendemos al trabajo como una modificación de la realidad. Y esta modificación de la realidad, esta transformación de la realidad, pongámoslo de la naturaleza para no confundirnos con el concepto de realidad. Va dejando huellas. El ser humano, por eso les decía, ¿qué pasa en el Paleolítico? El ser humano modificó la piedra y el momento que modifica la piedra, por lo tanto, está cambiando la naturaleza y la utiliza como herramienta. Esa modificación de la naturaleza es una parte del trabajo. Otra parte del trabajo es la producción de cultura. ¿Qué es el trabajo en sí? Es cuando el ser humano realmente modifica la naturaleza para su supervivencia. El ser humano es el único que genera trabajo y genera cultura. ¿Alguna otra definición de trabajo? El filósofo alemán Karl Marx decía que el trabajo es la suma propiamente de la consideración propia del ser humano. ¿A qué me refiero? Que la condición del ser humano es trabajar. No es que usted, me refiero a su trabajo y que va a pasar solo trabajando, qué triste mi vida, ya quiero descansar. No se refiere a eso, al trabajo como la forma en la cual el ser humano entiende el mundo, cómo modifica la naturaleza. Siempre vamos a tener que estar modificando la naturaleza porque el ser humano no tiene herramientas propias para ir comprendiendo, sobreviviendo y manteniéndose en el mundo. Tiene que modificar la naturaleza, tiene que crear herramientas, tiene que crear un sinnúmero de elementos para que nosotros podamos realmente sobrevivir. Está permeado por la perspectiva de la supervivencia. Pero también, como ustedes pueden ver, nos dice la perspectiva del trabajo con lo primero que nos decía la compañera, que es hacer algo que nos gusta. Y ese hacer algo que nos gusta está inmerso detrás el término cultura. Si hablamos de cultura, ¿qué se entiende por cultura? ¿Qué entendemos nosotros por cultura? ¿Qué es la cultura? Ideas, ¿qué se entiende por cultura? Si dice que el trabajo genera cultura, ¿qué será cultura? Aarón, ¿qué es la cultura? Cultura. ¿Qué me dice señor Ruiz? Creo que son las, o sea, puede ser las tradiciones y las costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. A una clase social. Eso de la clase social hay que tratar de entenderlo. ¿A qué se refiere con clase social? ¿Por qué incluir este término de clase social cuando hablamos de cultura? ¿A qué se refiere? José. Porque creo que cada clase social tiene una diferente cultura. O sea, aunque esté idealizado eso, es tipo como la clase baja tiene ciertas culturas que la clase alta no tiene, aunque sea una idealización de las clases. O sea, no sé si me entiende. Sí, entenderle le entiendo, sí, no hay problema con eso, pero de fondo, cuando nos referimos, y podemos aquí puntualizarlo así, cuando nos referimos, por ejemplo, a una cultura, los mayas, los aztecas o los incas,
En este caso, sí siempre estamos hablando de la clase social y los privilegios o no que tenían estos grupos, pero de fondo les reconocemos a todo el pueblo por características comunes. ¿Qué quiero decir? Es verdad, cada clase social tiene un privilegio, un acceso diferente dependiendo de la situación, pero también debemos de entender que hay características comunes que les identifican a todos los de ese pueblo. Por eso yo le preguntaba, ¿a qué se refiere con clase social? Porque podemos también tener en cuenta que la clase social es lo único que determina la cultura, y la clase social es una parte de, pero hay características mucho más comunes. Pero está bien, gracias José. ¿Alguien más? Cultura. Si hablamos de estos elementos que han dicho los compañeros, ¿qué podemos nosotros puntualizar? Hay una cosmovisión del mundo, una forma de mirar la realidad. Hay una forma, por lo tanto, de interpretar la realidad. Y esta interpretación es la que realmente va generando cultura. Preguntémonos, ¿por qué el ser humano hace obras de arte? Esto crea identidad. ¿Por qué hará arte el ser humano? No tiene ninguna finalidad que no sea estética. ¿Por qué hará arte el ser humano? No le sirve para la sobrevivencia el arte. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una pintura le sirve para sobrevivir al ser humano? Por ahí dirán, pero si la vende. No, no me refiero a eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué el ser humano hace arte? ¿Qué cree Ismael? Tal vez para expresar lo que siente. Para expresar lo que siente, ¿ya? Bueno, Jorge, ¿por qué el ser humano hace arte? Para darse una identificación propia, como para poder sentirse único o propio. Bueno, no lo pongan como pregunta, lo que ustedes creen. No lo pongan como pregunta, pero está muy bien. Para dar un sentido, el ser humano es el único que se complica la vida prácticamente, pero que quiere darle sentido a la realidad. Quiere expresar, pero no expresar sin más. Si nosotros recurrimos a todo este proceso del paleolítico y el neolítico, solo en las herramientas podemos encontrar tallados, es decir, se está interpretando partes de la realidad a través del trabajo. El trabajo y la cultura son dos categorías específicas del ser humano y en consecuencia forman parte de la historia. Estas dos de aquí que nosotros podemos observar son categorías del ser humano y al ser las dos categorías del ser humano, entonces son historia. Esto es propio del ser humano. Al ser propio del ser humano, entonces vamos entendiendo que las partes que vamos a comprender realmente de la historia serán los elementos relacionados con la cultura y el trabajo. Cómo cierta cultura generó el trabajo, la modificación de tal elemento. Cómo esa modificación le dio identidad propia a esa cultura. Cómo las clases sociales, por ejemplo, se fueron generando a través de una producción del trabajo que permitió que existan esas clases sociales. Todos esos elementos son los que vamos nosotros a estar revisando. Este proceso supone una creación cooperativa de varias generaciones, no es aislada, no es un grupo, mejor dicho, no es una persona ni varias personas, sino es la humanidad la que va generando en grupos grandes estas consideraciones de la cultura y se van plasmando en la realidad. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Bien, vamos a introducir la temática siguiente. Con esto nosotros cerramos una aproximación a los conceptos de historia, cultura y trabajo. Es una simple aproximación. Les voy a dejar esta frase también para tener en cuenta. Voy a buscarla como imagen.
Vamos a puntualizar lo que dice Marx. La esencia del ser humano es el trabajo, dice Marx. La esencia propiamente del ser humano es el trabajo. ¿Por qué dirá esto Marx? Entró como frase. Bueno. ¿Por qué dirá Marx esto? Que la esencia del ser humano es el trabajo. Sin trabajo nosotros no modificamos la realidad. Sin trabajo realmente no construimos. El trabajo es uno de los elementos fundamentales para comprender sobre todo esta materia de historia. Bien, vamos a ir cerrando ahí. Vamos a continuar con la siguiente temática. Nuestro siguiente tema, ¿cuál es el título? Por ahí ya deben tener los temas, ya les voy a pedir que los suban. Entonces, por favor, ¿cuáles son estos temas? Siguiente tema. Oleadas migratorias a América Latina. Oleadas migratorias a América Latina. Vamos a estar revisando entonces este tema. ¿Cuál será el objetivo? Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias a América Latina, su procedencia, sus aportes al desarrollo económico-cultural. Vamos a ver qué grupos humanos llegaron a América Latina y cómo influyeron. Nosotros a veces tenemos la percepción siempre de que los latinoamericanos se han ido de América Latina, de Ecuador, de nuestros países, a los países europeos o a los Estados Unidos. Pero no hemos tomado en consideración la llegada de grupos humanos a nuestros territorios. Eso es lo que vamos a ver en estas clases. Las oleadas migratorias y sobre todo cómo la gente ha venido y cuáles fueron las razones por las que esa gente vino entre el siglo XIX y el siglo XX. La pregunta es, ¿de dónde provienen nuestras familias? ¿De dónde provienen sus familias? ¿De dónde provenimos nosotros? ¿Hace cuánto llegaron? ¿De dónde vinieron nuestras familias? Esa es la pregunta. Vamos a preguntarnos esta perspectiva. ¿Sabes de dónde procede ¿alguien sabe de dónde procede su familia? ¿Cuál es la procedencia de su familia? Recabar en la historia es también recabar en nuestra propia historia. Es revisar nuestra propia historia, de dónde venimos, de dónde posiblemente también venimos y a lo largo de nuestro proceso de historia personal. Todos asumimos somos general ecuatorianos, pero ¿de dónde provienen nuestros antepasados? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿De dónde provenimos? Usted, individualmente. Por su apellido. ¿Qué será? ¿De dónde provenimos? ¿Alguien conoce de dónde procedemos? ¿No? Voy a dejar esa pregunta para ir cerrando realmente esta primera parte. Nosotros tenemos influencias de muchos lugares en América Latina. La idea es que ustedes busquen de dónde es su influencia, de dónde vienen, de dónde proceden. Entonces, por favor, busque esta pregunta, pregunte, encueste a sus padres, a sus abuelos, a ver si conocen de dónde proceden, de dónde vienen, para entender justamente esto de las oleadas migratorias, porque las oleadas migratorias están tratando de mostrarnos directamente que en América Latina no se dio solo el proceso
de la colonización, sino que también llegaron grupos humanos durante el siglo XIX y el siglo XX. Si bien recibió migrantes del periodo colonial, los estados latinoamericanos en su mayoría levantaron las restricciones al ingreso de extranjeros. Por lo tanto, en el siglo XIX y XX hubo mayor llegada de grupos humanos. ¿Qué grupos humanos habrán llegado a nuestros territorios? Es nuestra pregunta. Bien, jóvenes, con esto vamos a ir cerrando, no nos vamos a cansar más. Sobre todo, trate de indagar en lo que le estoy preguntando, trate de tomar en consideración lo que les estoy preguntando. ¿Sí? ¿Alguien, alguna duda, inquietud, preguntas? ¿Quejas? Dígame, Ariana. Dándonos un ejemplo de la pregunta que nos está haciendo, pero de su parte, para tener un concepto más claro. Para tener el concepto más claro. Bueno, Ariana. A ver, todos nosotros, en teoría, provenimos de algún sitio. Nuestros apellidos deben tener algún tipo de significado. Algunas de las familias han llegado de otros lugares. Tal vez en el Ecuador no sea tan palpable, tal vez no sea tan visible en nuestro país como en otros países, pero muchas de las familias tienen ascendencias españolas, por ejemplo, que han venido de la migración colonial. Nuestros apellidos, la mayoría, están ligados a esos ámbitos. A eso me refiero, ¿sí? Como les digo, es un poquito más complicado, tal vez en nuestro caso en el Ecuador, es una mezcla mucho más difícil de rastrear que en otros casos. Si hablamos, por ejemplo, de Argentina, en Argentina, ¿cuál ha sido la mayor influencia? La de los italianos. Entonces, hay muchas personas con apellidos que provienen de los italianos, y ahí es mucho más fácil el buscar, pero tratemos de encontrar, a ver si alguien conoce, tal vez de algún lugar español, vienen nuestros nombres. Mi mismo apellido tiene que ver con esa consideración. Obviamente, nuestros apellidos tienen algún tipo de significado, ¿sí? A eso me refiero. No sé si está un poquito más claro. Yo sé, perdón, que no va a ser tan sencillo, pero tratemos de indagar, tratemos de buscar, por lo menos de dónde proviene nuestro apellido, ¿sí? No sé, Ariana, si por ahí me explico un poquito más. Sí. Sí, no quiero decir de dónde proviene mi apellido, así que lo que le estoy diciendo es de manera general. Simplemente estoy tratando de que usted trate o logre averiguar algo más de su propia vida, a ver si sus padres, sus abuelos conocen de dónde vinieron. Por lo menos la mayoría hemos de haber venido de provincia. Ya, eso es un paso. Muy pocos han de ser de aquí de Quito, de aquí de Quito. Entonces ya eso es un paso para ir haciendo un recuento. La mayoría venimos de provincia. Entonces ese es un pequeño paso, ¿no? Para entender. Y de ahí de dónde provienen tal vez nuestros apellidos y nuestro sentido. Es para entender justamente estas oleadas migratorias. Y si es tan fácil en el Ecuador, como tal vez es en otros países.